Así que leamos capítulo 1, verso 22 al 27 y luego entramos al estudio. Dice, sean, verso 22, hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Esa es una frase que vamos a oír bastante hoy, se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, dice. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente, verso 25, a la ley perfecta y la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, dice, será bienaventurado en lo que hace. Verso 26. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión, verso 27, pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Amén? Ahora, una y otra vez las Escrituras enfatizan el hecho de que no solo hay personas salvas, sino también hay personas perdidas sin Cristo. Están los que han nacido de nuevo y los que están perdidos. Pero también hay personas que están perdidas, que piensan que son salvas. Y eso es lo que Santiago quiere que entendamos ahora, especialmente todo este capítulo, todo el libro de Santiago en realidad. Escuche, hay personas salvas, personas no salvas y personas perdidas que piensan que son salvas. Y ese grupo de personas es terrible caer en ese grupo. Pensar que su seguridad, su salvación está segura, pero en realidad no está segura. En realidad no tiene salvación. Y esto es un énfasis de parte de Dios. Recordarnos. ¿Por qué? Porque lo menciona muchas veces en el Nuevo Testamento. Se menciona desde el Antiguo Testamento. Pero especialmente hay libros completos que nos hablan de esto. Como Santiago, Primera de Juan, lo vamos a ver más adelante también. Las Escrituras enfatizan la necesidad de que no seamos parte de ese grupo. Nos advierte muchas veces, porque este tipo de engaño es eternamente fatal. No es un grupo de personas en el cual queremos estar. Mire lo que Jesús le dice a los fariseos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Mire lo que Jesús dice. Mateo 23, verso 25 al 28. Mire lo que dice. Ay de ustedes, verso 25. Escribas y fariseos, dice, hipócritas que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro, dice, están llenos de robo y de desenfreno. Verso 26. Fariseo ciego, dice, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio, dice. Verso 27, ay de ustedes, escribas y fariseos, y Jesús sigue hablando, hipócritas que son semejantes a sepulcros blanqueados, pero que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y 28 dice, así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Una vez más, lo que está aquí recordándonos Jesús es: no podemos ofrecer sacrificios vanos. No son aceptables al Señor, dice. Se podrá ver muy bonito la cosa, pero por dentro les están podridos. Y tristemente es lo que Santiago y Jesús nos están diciendo. Hay muchas personas que van a llenar el infierno, personas que van a estar ahí por su propio autoengaño, pensando que son salvos, pero nunca lo fueron. Se están engañando a sí mismos, dices, y van a llegar a la conclusión eventualmente y preguntarse en el infierno, ¿cómo llegué aquí si yo pensaba que yo era
salvo. ¿Cómo? Y vemos que Jesús está lo suficientemente preocupado para decirnos una y otra vez, no sean de este tipo de personas. Hay salvos, dijimos, hay inconversos que no son salvos y hay gente que cree que son salvos, pero no son salvos. Y dice, no sean de ese grupo, que se engañan a sí mismos. Le dije, Primera de Juan y Santiago nos hablan completamente de esto. ¿Se recuerda al principio de la epístola del capítulo 1 de Santiago? Hablamos de una serie de pruebas que tenemos que pasar para determinar si nuestra fe es real. O sea, habla de pruebas. Pasamos las pruebas. Luego, la segunda parte del capítulo 1 habla de ¿qué? De que habrán tentaciones. Y esas tentaciones también son una prueba para nosotros. Y luego, ahora, Santiago está enfatizándonos que nuestra respuesta a la palabra de Dios dice en realidad quién somos. O sea, lo que hacemos dice lo que ha sucedido en nuestro corazón. Si somos de fe genuina. Tus acciones. La esencia verdadera de la fe está ligada en la forma que una persona se comporta. Como una persona se comporta es evidencia de lo que ha sucedido en su corazón o no ha sucedido en su corazón. Así de simple. Sus acciones muestran si esa persona en realidad es un hijo o una hija de Dios. La forma en que una persona reacciona y responde a la palabra de Dios es evidencia de su fe salvadora. Y eso es lo que Santiago está diciendo. Eso está fácil, dice. Esto está fácil. Identificamos al verdadero creyente por sus acciones. Cómo actúa. Y eso es lo que está diciendo. No se engañen, dice. No se engañen. Voy a decirlo de esta manera, como un ejemplo. Todos nosotros aquí conocemos a alguien que dice ser cristiano. ¿Okay? Que siempre ha dicho ser cristiano. Pero entre más usted pasa tiempo con esa persona, entre más usted conoce a esa persona, su manera de vivir, su manera de hablar, sus acciones, usted se da cuenta, no, esa persona en realidad lo que está diciendo que es no va con lo que vive. Y el momento que usted dice, hey, pues, brother o hermano, no sé si se les quiere llamar así, pero hey, como que esto está mal. La Biblia nos enseña tal y tal cosa. ¿Qué pasa? E inmediatamente esa persona defiende su punto de vista y su estado y sus acciones y lo que está haciendo. Eso dice mucho de esa persona. Que lo que está profesando decir que es, sus acciones están negando completamente lo que dice que es. Y eso es lo que Santiago dice. ¿Cómo vas a decir que eres esto, pero tu vida es completamente diferente? Y esto, una vez más, esto es lo que Santiago, todo el libro de Santiago, nos va a estar sacando a luz. Está diciendo, sean cristianos, no digan que son y no son. Si dicen que son, sean cristianos, vivan lo que dicen que son. Esto es lo que está diciendo. Y hay muchas personas, escucha esto, que les encantaría tener un tipo de salvación que no les obliga a cambiar nada de su estilo de vida. Serían felices. Hay personas que creen que porque solo dijeron una vez, sí, yo recibo a Jesús en mi corazón, que ya estuvo, pero su vida no tiene ningún fruto de que Jesús vive en su corazón. Por eso no es suficiente la profesión de fe. Porque eso nos dice algo, pero la evidencia va a ser que lo vive. Alguien puede decir que ama a Jesús, pero si no vive como que ama a Jesús, ¿ama a Jesús esa persona? No. Y eso es lo que Santiago está diciendo. No se engañen a sí mismos, está diciendo. No se engañen a sí mismos. Hay una responsabilidad de cómo vivir cuando decimos que somos cristianos. Esa vida ahora no solo dice que es, parece que es, sino se somete y
obedece y está bajo el señorío de Cristo Jesús. En toda acción, en toda área de su vida. Ahora, el punto de Santiago aquí va a ser este, constantemente. La obediencia a la palabra de Dios es la característica básica de una vida regenerada. Mantenga esa palabra en su mente. Regenerada. Hay una vida regenerada. Esa persona ya no es la misma quien era antes. Completamente la regeneración a través del poder del Espíritu Santo y su palabra ha cambiado quien esa persona era. Por ende, sus acciones son diferentes. No pueden ser las mismas porque ya no es la misma persona. Cuando alguien es regenerado, escucha esto, o nacido de nuevo, verdaderamente, genuinamente, su voluntad cambia. O sea, los deseos cambian por completo. Hay nuevos deseos, no perfección. No escuche lo que estoy diciendo como, tengo que ser perfecto. No estamos hablando de eso para nada. Nuevos deseos. Eso es muy diferente a la perfección. Estamos deseando ser santificados. Estamos deseando honrar a Dios en todo aspecto de nuestra vida. Estamos deseando cosas santas y puras. Ya no más los mismos deseos de antes, porque había una regeneración de mente. Y eso es lo que Santiago dice. No digas que esta regeneración ya sucedió si tu vida no lo muestra. Porque solamente estás haciendo algo, te estás engañando. Y llegará el día donde eso es terrible para ti. Porque llegarás al infierno y vas a decir, ¿qué pasó? Porque te estabas engañando a ti mismo. Santiago nos está diciendo en el capítulo 1, desde el verso 19 al 27, la respuesta de una persona a la palabra de Dios, escuche esto, es prueba que esa persona es un hijo de Dios. Y hablamos, hay pruebas, ¿se recuerdan? Hay tentaciones y ahora es cómo respondemos, cómo vivimos a la luz de la palabra de Dios. Si la luz de la palabra de Dios nos dice algo en un área de nuestra vida, sea la cual sea, y usted no hace nada, ¿de qué sirve eso? Que usted sepa esa información, ¿de qué sirve? Nada, de nada. No sirve de nada porque no hizo nada. Nada cambió y eso es lo que está diciendo Santiago. Tristemente hay, para decirlo en buen chapín, hay un montón de gente así en las iglesias. Un montón de gente así en el cuerpo de Cristo. Donde dicen profesar ser algo, pero su vida no lo muestra. Su vida simple y sencillamente no lo muestra. Y esto es a lo que Santiago nos está diciendo. Sean quien dice que son. ¿Por qué? Porque cuando hay una mente regenerada, un corazón regenerado, una vida regenerada, hay un nuevo ser, un nuevo deseo, nuevos patrones. Piense, esto es un acto milagroso que sucedió. Y si sucedió de la mano de Dios, usted no es el mismo, no es la misma. Si es un acto de Dios. No pudiera usted ocultar esa regeneración que Dios ha hecho. No puede ocultarlo. Para nada. Le doy un ejemplo. Cuando usted y yo nacimos ¿en qué? En pecado. En pecado. Éramos pecadores. La pregunta es, ¿podía usted ocultar eso, que usted era un pecador? No. ¿Se manifestaba en usted el pecado? Claro. ¿Era visible el pecado? ¿Por qué era visible el pecado? Por sus acciones. Porque era pecador. ¿No? Ahora, escuche, ha sido regenerado. Las mismas preguntas. ¿Puede esconder esa nueva vida? No, no puede esconder esa vida. Porque va a haber una evidencia. ¿Se va a manifestar en sus acciones una nueva vida? Por supuesto. ¿Y de qué manera se manifiesta? En cómo usted vive. Esa es la respuesta. A través de deseos y obras, la vida cambiada vive con el deseo de obedecer la palabra de Dios. Usted vive ahora deseando más de Dios, deseando más obedecer su palabra. Amén. Eso es muestra de que ha habido regeneración. Cuando usted dice, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, yo soy cristiano, yo soy cristiana,
yo voy a la iglesia, yo persevero en mi fe, esa persona va a saber que usted es todas esas cosas por la manera que usted vive. Así es. Vaya conmigo a Romanos 7, mire lo que el apóstol Pablo con lo que lucha y nos explica un poquito. Romanos 7, verso 15. Él hablando, Pablo, porque lo que hago, ¿qué dice? No lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer. Él quiere hacer ¿qué? Lo bueno. Sino que lo que aborrezco, eso hago. Lo que odio, eso hago. Y aquí él nos está diciendo algo importante. Cuando peco, está diciendo, cuando yo peco y hago lo que no quiero hacer, ¿qué dice? Lo odio. Odio mi pecado. La pregunta es, ¿odia usted su pecado? ¿O juega usted con su pecado? Una persona regenerada detesta y odia el pecado. Pablo no está diciendo, bueno, todos tienen licencia, ¿verdad? Porque yo también peco, ¿verdad? Así que no se preocupe usted, dele. No, él está diciendo, cuando esto pasa en mi vida, yo detesto el pecado. Odio el pecado. ¿Sí me entiende? Eso es lo que está diciendo. Esa es una indicación de regeneración. ¿Quiere saber si usted está regenerado? Usted detesta su pecado. Usted no se siente cómodo cuando peca. Y todos aquí han pecado. Hoy, ayer, lo que sea. El punto es de que van a pecar mañana tal vez o pasado mañana, no importa. El punto es de, ¿detesta usted su pecado? O dice, bueno, todos lo hacemos. ¿Qué puedo hacer? Una gran diferencia de una persona regenerada a una persona que, Santiago está diciendo, se está engañando a sí misma. Porque escucha y la palabra ilumina el problema. Él usa el espejo como ejemplo. Se ve, pero inmediatamente se voltea y se olvida de cómo se ve los errores que necesitan ser transformados y se va. O pasa tiempo viéndose, examinándose, meditando, reconociendo. ¿Para qué? Para ser transformado, para cambiar. Versículo 7 dice, 17 ahí mismo, Romanos 7, 17 dice, es el pecado que habita en mí, dice él. El versículo 18 dice, que habita en mi carne, dice él. Mira el verso 18 dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí. O sea, yo quiero hacer lo correcto, pero el hacer el bien, no. ¿Qué quiere decir eso? El querer hacer lo correcto, el querer obedecer la ley de Dios, el querer hacer el propósito de Dios, el querer hacer la voluntad de Dios, dice él, es eso está en mi corazón. Ese es mi deseo. Y ese tiene que ser el deseo de todos nosotros. Una persona regenerada quiere agradar a Dios sobre todas las cosas. Mira el verso 19. Pues no hago el bien que deseo, dice, sino el mal que no quiero, eso practico. Ve el conflicto que hay en él, o sea, el deseo de no hacer lo que está haciendo, pero amando a Dios con todo su corazón y todas sus fuerzas. Y escúcheme esto, mírenme aquí todos, por favor. Esa es la batalla del cristiano. Amén. No estamos hablando de perfección. Esa es la batalla del cristiano. Perseverancia hacia la santidad todo el tiempo en todas las cosas. Y luego dice, capítulo 8, sí, da una hoja más para adelante. Capítulo 8, verso 4. Dice Pablo, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no, dice, aquí está la acción, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, en el capítulo 7 le está diciendo, tengo una nueva voluntad y un nuevo deseo. Quiero hacer estas cosas. Y capítulo 8, él está diciendo, tengo un nuevo comportamiento. No ando en la carne, dice. Estoy perseverando. No ando en las cosas de la carne. La regeneración ahora se hace manifiesta entonces en él. ¿Por qué? Porque se muestran sus acciones. Ando en el Espíritu, no en la carne. Y andar en el Espíritu es no andar en las nubes, o yo no se crea eso. No, andar en el Espíritu es andar bien cuerdo, sabiendo lo que la palabra nos dice que hay que hacer.
tomando decisiones alineadas a la voluntad de Dios. No suponiendo que así debo. No, sabemos lo que Dios ha mandado a que hagamos. No puede ser que esta regeneración se oculte si ha sido un milagro tan grande y poderoso. La nueva vida se va a manifestar, escucha esto, en nuestro diario vivir. Así es, en las cosas del día a día, la nueva vida, la vida regenerada se va a mostrar. Ahora, regrese a Santiago, capítulo 1, verso 22, rápidamente. Dice, sean hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Y hablamos de esto la semana pasada, se recuerda los que estuvieron aquí. Si todo lo que alguien hace es escuchar nada más la palabra de Dios y su vida nunca cambia, entonces se está engañando. ¿Sabe qué está diciendo? ¿De qué les sirve sentarse, oír, sin que nada pase? No, tenemos que escuchar, entender a la luz de la palabra lo que está mal en nosotros y tomar una decisión y actuar. Y no, Dios hará la obra en mí, a ver si... No, usted deje las cosas que lo están afectando. Apague lo que tiene que apagar, cambie de amistades, haga lo que tenga que hacer para ya no estar en lo mismo. Eso es lo que está diciendo. ¿De qué nos sirve estar oyendo y no hacemos nada al cabo? Eso es lo que Santiago aquí está diciendo, lo que el Señor nos está diciendo a través de Santiago. Porque hay personas que escuchan la palabra, se van y nunca sucede ningún cambio, absolutamente ninguno. Santiago identifica a esa persona como un oyente olvidadizo. Un oyente que oyó pero se fue sin hacer nada. Y esa es la marca de alguien que simple y sencillamente es un religioso y no es un nacido de nuevo. Es un religioso que sabe hacer religión. Sabe ir a la iglesia, sabe vestirse para ir a la iglesia, sabe hablar como los que van a la iglesia, sabe actuar como los que van a la iglesia, aparentemente. Pero su vida en realidad es dijo Jesús, son tumbas blanqueadas, dijo, pero están muertos por dentro. Eso es lo que Jesús está diciendo a los fariseos. Y de esos, tristemente, hay muchos caminando. El oyente, escucha esto, o la marca, de alguien que pueda ser religioso es simple y sencillamente que su vida no lo muestra y no es salvo. Y el oyente viene, oye la palabra, se aleja, se olvida y no cambia. Esta persona que solamente es un oyente. Pero el verdadero creyente escucha la palabra y su vida cambia antes de que se vaya. ¿Por qué? Porque esa persona está tomando decisiones para hacer lo que la palabra le está diciendo que debería hacer. Usted dirá, no es por obras, pero no nos engañemos, porque sin obras nuestra fe es muerta. Tenemos que entender la diferencia de esto. Aquí no está hablando de salvación en el aspecto de que yo hago cosas para salvarme. Aquí están hablando de perseverar en su salvación, si dice que es cristiano, para ¿qué? Mostrar que es salvo. Y esa es la gran diferencia. Así que en realidad la conclusión es que cómo nos comportamos dice quién somos. Cómo nos comportamos dice de quién somos. Santiago 23:24. 1:23-24. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural y en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, dice, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. No quiere ver sus errores o no quiere lidiar con sus problemas. Y a esto Santiago le llama una adoración sin valor alguno. Es una adoración vana. Si alguien viene a escuchar la palabra de Dios y es convencido por la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, esa persona siente remordimiento por su pecado. Y esa persona viene y cambia a través del arrepentimiento de sus pecados. Y la semana pasada mencioné esto, para los que estuvieron acá, que es bueno tomar el primer paso de escuchar. Es necesario escuchar. Pero esa es la mitad de la batalla.
Sin la otra mitad no sirve de nada, porque nada está pasando. Un ejemplo, si usted va a cualquier especialista que usted quiera ir de salud y le hace su chequeo de salud, le da su diagnóstico y usted no hace nada acerca de lo que este especialista le dijo acerca de su diagnóstico, ¿para qué fue? ¿Para qué fue? Si usted no hizo nada de lo que él le dijo que hiciera. Van al médico y le dice haga esto y no hizo nada y quiere sentirse mejor. Nada va a pasar. Es lo mismo. ¿Entiende? Es lo mismo. No, ¿de qué sirve, está diciendo Santiago? Ustedes se están engañando a sí mismos. ¿Qué debemos de hacer? Lo que tenga que hacer. Lo que a la luz de la palabra usted entienda y el Señor está hablándole a través de su palabra a que usted transforme y rinda a los pies de Cristo. Debemos de actuar según la palabra de Dios. Mire, escríbalo, recuérdelo, léalo una y otra vez, ore sobre el tema, sobre la circunstancia, medite sobre esto, haga algo al respecto, hasta que esa debilidad en su vida se vuelva una fortaleza donde usted ahora puede ser de bendición a alguien que necesita ayuda en X circunstancia. Así es. Y esa es la vida cristiana. Y luego, después de esa victoria, usted va a la siguiente batalla, porque habrá otra batalla. Y habrá otra batalla. Y por eso dice que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Esa es la vida cristiana. Arrepentimiento genuino y perseverancia genuina. Usted, eso suena como mucho que hacer. ¿Y qué esperaba? ¿Que solo porque dijo que sí un día y usted ya no iba a hacer nada? No. Sean hacedores de la palabra, no solo oidores, dice, engañándose a sí mismos. No ofrezcamos a Dios una adoración que no tiene valor. Verso 25, Santiago 1:25, ya vamos avanzando. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, dice, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Dice, ¿qué dice? Será bienaventurado. ¿Por qué? Porque vamos a ofrecer una adoración verdadera. Escuchamos, entendemos y la aplicamos. ¿Amén? La aplicamos. Actuar sobre lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Tenemos que tomar en serio su palabra. Tenemos que tomar en serio su palabra y arrepentirnos de nuestros pecados. Porque el seguir viviendo en pecado, en inglés es habitual sin, pecado habitual o que constantemente es la misma cosa, la misma cosa, la misma cosa, la misma cosa. Eso es una adoración inútil, una adoración vana a Dios. Y Santiago dice, no te engañes. No te engañes. Porque no sirve de nada. Lea Mateo 7. Mateo 7. En aquel día llegarán muchos. Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. Sacamos demonios, predicamos, muchos se salvaron, esto, el otro. Hicimos milagros en tu nombre. Y Jesús va a decir, ¿y ustedes quiénes son? Yo no los conozco. Saber ni qué estaban haciendo ustedes, pero para la otra línea. Obvio, estoy parafraseando, ¿verdad? No dice eso, pero me entiende. Y vivir una vida que es manchada por el mundo, adaptándonos a esta cultura mundana, es ofrecer una adoración al príncipe de este mundo, que es Satanás. El vivir de esa manera es darle adoración a Satanás. Porque estamos siendo influenciados por el mundo. De eso se trata, dice Santiago, que actuemos, veamos en el espejo de la palabra y estemos atentos a lo que dice. Viendo, meditando lo que hay que hacer al cabo de los errores de nuestra vida, de los pecados de nuestra vida,
y cambiar. Tomar decisiones de acuerdo a lo que necesita ser rendido ante Cristo. Dice, no te engañes. Verso 26, 1:26. Si alguien se cree religioso pero no refrena su lengua, Dios nos ayude, mira dónde va ahora. La lengua. Sino que engaña a su propio corazón. Una vez más está esa palabra, te estás engañando, te estás engañando, te estás engañando. La religión de tal es vana, dice. Santiago está llamando al hombre o a la mujer que va a la iglesia y tiene una lengua desenfrenada, un engaño a sí mismo. Domina tu lengua, está diciendo. ¿Cómo vas a decir que eres cristiano y tu lengua te delata? Eres mentiroso, eres mentirosa, hablas de todos, etcétera, etcétera. ¿Cómo? No tiene sentido, dice Santiago. Entonces, si no es capaz de controlar la lengua, se está engañando a sí mismo, dice. ¿Por qué? Porque nuestro hablar es un reflejo de nuestro corazón. Así de simple. Jesús dijo en Lucas 6:45, mire qué importante lo que Jesús dijo. Lucas 6:45, Jesús dice esto: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Te voy a contar algo, pero no vayas a contar que te conté porque me dijeron que no contara. No tiene sentido. Entonces no me cuente nada. No sabe cuántas veces, entonces no me diga. No quiero saber, no quiero saber. Es mejor decir eso. No quiero saber, por favor no me diga. Es mejor. Se lo digo para que esté orando, tiene razón. No sea mentido. ¡Ay, mintió también! Dios nos ayude. Y Santiago dice, esto pasa muy frecuente, hermanos, en Cristo. Dice, no hagan esto, no se engañen, está diciendo. Si nuestras palabras, o los que hablan malas palabras, diciendo que son cristianos, ¿cómo va a salir de la misma fuente bendición y maldición? Es que de vez en cuando todavía se me salen, pastor. ¿Cómo? No puede. Un milagro de regeneración. ¿Cómo Dios va a hacer las cosas a media? La perseverancia hacia la santidad. Y lleva 30 años de ser cristiano. No. Santiago dice, no, tienen que tomar esto en serio. No, si nos ha caído duro con capítulo 1, pero está bien, es lo que necesitamos. Está diciendo, debemos arrepentirnos y decir la verdad. Y decir la verdad con nuestra boca. Dios nos llama al arrepentimiento piadoso, a genuino. Hablar palabras puras y santas. Dios nos llama a adorarlo mediante un servicio devoto. Mire el verso 27 ahora. La religión pura, dice, y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, el mundo no puede ser influencia sobre su vida. Santiago nos dice, la verdadera religión es esta: visitar a los huérfanos, las viudas, y mantenernos sin mancha, sin influencia del mundo. El servicio, no solo a los unos a los otros, que es importante, la Biblia nos llama a ayudarnos los unos a los otros en Cristo Jesús, pero también a los más necesitados. Y aquí es específico, los huérfanos y las viudas, dice. Ayuden a estas personas. Amar al prójimo como a sí mismo es lo que está diciendo. Mire, déjeme decirle, usted ya se ama suficiente. Suficiente. Y todo lo que el Señor está diciendo es esto: así como tú te amas, ama a los demás. Ama a los demás. Santiago nos llama a servir a otros también. A servir a otros. Y este es un arduo trabajo, ¿no? Es un acto de adoración de sacrificio o en sacrificio, sacrificial.
Porque usted tiene que sacar tiempo, tener la voluntad de hacerlo, ir y sus manos y sus pies activarse en muchas veces. Y esto es parte del ser cristiano. La verdadera adoración a Dios requiere ese tipo de sacrificio. Mateo 35, mira lo que Jesús dice. Voy a leer unos versos, con estos son los últimos versos de la tarde, de la noche. Mateo 25, 31 al 40. Jesús recordándonos aquí. Mateo 25, verso 31 al 40. Dice así, verso 31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria. Verso 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda, dice. Entonces el rey dirá, verso 34, a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes. Escuche, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Verso 35, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. 37. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Y te dimos de comer, o sediento, y te dimos de beber. ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? 39. ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? El rey, verso 40, le responderá, en verdad les digo, que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Y esto, dice Santiago, es la pura religión. Esto es lo que Dios nos manda hacer. Nuestra adoración, escuche esto, debe de abarcar toda nuestra vida. Toda nuestra vida. No hay ningún área de nuestra vida que debe permanecer sin cambios en nuestra adoración con Dios. Entréguele todo aspecto de su vida, toda área. Ahora la pregunta es, ¿qué área de su vida usted no ha entregado a Dios completamente? Identifíquela a través de la luz de la palabra y preséntela a los pies de Cristo. Y haga lo que tenga que hacer para cambiar su circunstancia, para perseverar en la fe. Porque eso es verdadera adoración. Amén.